Dios tiene que juzgar al pecador, Dios tiene que juzgar a la persona que ha pecado, Dios tiene que condenarla. Pero también la Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso. Y Dios, como es un Dios misericordioso, Él va a tener compasión. La Biblia dice que Dios tiene compasión de que Él quiere tener misericordia, de que quiere tener misericordia. Ahora Dios ha provisto por medio de su Hijo salvación, y por medio de la fe en su Hijo, los que creen en su Hijo son justificados, declarados legalmente justos delante de Él. Entonces es por fe que somos justificados. Ahora vamos a ver la justificación ejemplificada, un ejemplo que da el apóstol Pablo de la justificación. Pasamos acá. Vamos a ver, esta es la primera fase de la salvación, que es la justificación, y es una realidad pasada. Es cuando creímos en el pasado, cuando creímos en quién, en el Señor Jesucristo, cuando depositamos nuestra fe en el Señor, que Él es nuestro Salvador, quien puede salvarnos. Somos justificados al creer, solamente al creer somos justificados. Somos salvos de la penalidad del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y toda persona que ha pecado merece morir. Es decir, ser separada de la presencia favorable de Dios. Ser separada de Dios. Ser lanzada al lago de fuego. Y nosotros no merecemos la justificación. Es por gracia. Dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5 dice esto. No por obras, sino por su misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Salvación basada en la fe sola, en Cristo solamente. Es una fe en Cristo solamente. No fe en Cristo más mi fe en mis obras. No, es Cristo quien puede salvarme, es en Cristo que yo deposito mi fe para ser salvo. Es en Cristo que debemos creer para ser salvos, ser justificados. Ahora vamos a ver un ejemplo que Pablo dio. Romanos 4, 1 al 25, hoy vamos a cubrir solamente al versículo 9, ejemplo del Antiguo Testamento de la justificación por fe. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5, Abraham fue declarado justo delante de Dios por fe sin obras. Entonces, antes de comenzar, voy a dar una pequeña introducción acerca de este personaje de que vamos a estar hablando, Abraham. Abraham aparece en las Escrituras, en Génesis, como una persona llamada por Dios. Vamos un momento a Génesis. Acompáñame un momento a Génesis. Génesis capítulo 12, del versículo 1, vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y aquí le da el por qué se tiene que ir. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces, solamente voy a leer hasta el versículo 3. Aquí vemos el llamamiento de Abraham, una persona que aparece en la Biblia como el padre de la fe, debido a que fue una persona que anduvo por fe, una persona que creyó en Dios. Y si quieren ver toda la extensión de la historia de Abraham, pueden verlo del Génesis capítulo 12, el versículo 25, del capítulo 12 al capítulo 25, ver toda la extensión de la historia de Abraham y ver su obra, todo lo que él hizo, cómo Dios se manifestó en su vida. Entonces vamos a ver cómo Dios justificó a Abraham por la fe, cómo le contó esa fe por justicia. Entonces Abraham fue declarado justo delante de Dios por fe sin obras. Romanos capítulo 4, versículo 1.
¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pablo demostrará que Abraham descubrió que un hombre es declarado justo con Dios por la fe aparte de cualquier tipo de obras. Entonces, Pablo aquí se dirige luego de haber explicado todo de Romanos capítulo 3 acerca de la justificación. Luego Pablo coloca aquí un ejemplo de cómo una persona es justificada por medio de la fe, que en el Antiguo Testamento había sido Abraham, que fue justificado delante de Dios por medio de la fe. Y a menudo vemos a Pablo así también en sus epístolas, usar el Antiguo Testamento como para presentar el Evangelio, como presentar su enseñanza. También en los libros de Hechos nos topamos varias ocasiones a Pablo presentando el Evangelio, yéndose a las yéndose a las Sagradas Escrituras, yéndose al Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y él hacía eso para demostrar. Entonces Pablo se coloca un ejemplo del Antiguo Testamento. A fin de explicar esto, Pablo primero mostró la diferencia entre la justificación de Abraham ante los hombres y su justificación delante de Dios. Entonces es muy importante saber esto, porque no es lo mismo ser justificado delante de Dios que ser justificado delante de los hombres. Yo puedo hoy en día, por ejemplo, soy un inconverso y puedo ir y ayudar a muchas personas, a dar de mi dinero para ayudar a pobres e incluso hacer muchas obras de caridad, pero eso no va a salvarme delante de Dios. Muchas personas me van a ver y seguro van a decir, este hombre es bueno, una persona buena, una persona educada, una persona con buen corazón, y soy justificado delante de los hombres, soy declarado bueno delante de los hombres, pero eso no me hace justo delante de Dios. Todas esas obras no son suficientes para alcanzar la justicia perfecta del Dios Altísimo, porque claramente, como ya vimos en Isaías, dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras, todos nuestros esfuerzos. Entonces vamos a seguir aquí leyendo. La justificación ante los hombres no tiene ningún valor salvador. No tiene ningún valor salvador. Una persona puede decir que yo soy buena, pero eso no dice que Dios me está declarando justo. Estoy siendo declarado delante de los hombres, no delante de Dios. Y en realidad abre la puerta a la jactancia. Yo puedo sentirme orgulloso de cualquier obra que yo haga, pero de todas maneras, aunque me siento orgulloso de todas las cosas que yo haga, eso no me va a hacer salvo delante de Dios. La justificación delante de Dios no tiene nada que ver con las obras. Sabemos que es por gracia, como lo vemos en Romanos 3. No es algo que te tengas que esforzar, no es algo que te ganaste o algo que mereces, sino que Dios la da como regalo, un regalo gratuito a cada persona que cree en el Señor Jesucristo, y por lo tanto cierra la puerta a todo orgullo. No nos podemos sentir orgullosos de que yo trabajé para ganármelo, yo me esforcé para poder ganarme la justificación, sino que Dios la da, la regala por gracia. No es alguna recompensa que nosotros nos ganamos, es algo que Dios nos da de gracia, la justificación. Muy importante saber esto. En el versículo 2, el versículo a continuación, Pablo aclaró la diferencia entre ser justificado por las obras y ser justificado por la fe. Romanos capítulo 2, vamos a dar lectura. Romanos capítulo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ya que esta declaración de sí, de una condición de primera clase en el griego bíblico, podría ser traducida puesto que Abraham fue justificado por las obras, y asumamos que fue, él tiene de qué jactarse. Es decir, si Abraham fue justificado
y como vamos a ver más adelante, de hecho sí fue justificado por las buenas obras, él tiene de qué sentirse orgulloso, él tiene de qué sentirse, eh, de qué jactarse por lo que él hizo. Y de hecho, él podría haberse jactado. Mira, lo vamos a ver aquí una explicación más, más clara de esto. Santiago estuvo de acuerdo en que Abraham en efecto fue justificado por las obras. Santiago estuvo de acuerdo, totalmente de acuerdo, como leemos en Santiago capítulo 2, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, es decir, nuestro antepasado, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Todo lo que dice, afirmando que Abraham fue justificado por las obras. Entonces, una pregunta acá, ¿cómo podemos entender esta afirmación que parece contradecir lo que Pablo acaba de enseñar en Romanos 3, 21 al 31, lo cual vimos en la clase anterior, que es por gracia, donde claramente comunicó que somos justificados por la fe a través de la gracia y no por medio de ningún tipo de obras? ¿Cómo podemos entender, no? A veces nosotros nos puede llegar a la mente y pensar, ¿cómo es esto? Si Abraham fue justificado por las obras, entonces ¿cómo es posible que ahora Pablo esté diciendo en Romanos capítulo 3 al 31 que la justificación es solamente por fe mediante la gracia sin ninguna obra? Vamos a contestar esta pregunta. Necesitamos entender la gran diferencia entre ser justificado por las obras ante los hombres y ser justificado por la fe ante Dios. Hay una diferencia. Ser justificado ante los hombres es una cosa, y ser justificado por fe ante los Dios es otra cosa. Por obras ante los hombres, por fe ante Dios, es una cosa muy diferente. Un ejemplo de esto es antes en mi vida yo hacía buenas obras. Antes yo recuerdo, antes de que Dios me salvara, antes de yo creer en el Evangelio, yo hacía buenas obras. Algunas veces ayudar a los pobres, algunas veces di dinero a personas que no tenían dinero, pero ninguna de esas cosas me van a hacer salvo o Dios me toma en cuenta para ser justificado. Solamente Dios me ha justificado cuando yo creí que su Hijo murió por mí y Él ha resucitado y que solamente Él puede hacerme salvo. Ahí es cuando Dios me declara inocente, justo, porque he creído en Él, porque Cristo hizo la obra. No porque yo obré, sino porque Cristo hizo la obra. En Romanos 4.2, como ya leímos, vamos a leer Romanos 4.2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y Santiago 2.21 se muestra a Abraham como justificado ante las personas y no ante Dios. Unas cosas muy diferentes, ¿no? Aparece Abraham siendo justificado ante personas y no ante Dios. Pero para poder entender más esto, y no nos quede ninguna duda, porque yo admito que yo mismo cuando estaba estudiando esto, por primera vez, llegó algunas dudas, porque podemos ver una contradicción acá, podemos llegar a pensar que hay una contradicción en la Biblia, que por un lado dice que somos justificados por fe mediante la gracia y otro lado dice que somos justificados por medio de las obras. Pero si vemos el contexto, por ejemplo en Santiago, vamos a colocar Santiago, en Santiago capítulo 2, vamos a comenzar del versículo 14, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, Santiago está hablando acá, ¿no? de fe que produce obras. Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará?
Así también la fe, si no tiene obras, es una en sí misma, es muerta en sí misma. Entonces, claramente Santiago está hablando de una fe muerta, es decir, una fe profesante, una fe que está diciendo yo creo en Dios, pero su vida no está demostrando su confesión, sino que está viviendo totalmente al contrario de su confesión. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, una fe en Dios produce buenas obras, es lo que está enseñando acá Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces, tampoco los demonios creen y tiemblan. Hay muchas personas en el mundo que dicen creer en Dios, pero viven como demonios. ¿Ya? Dicen, yo creo en Dios, pero viven como demonios. Santiago está diciendo que tú crees en Dios, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, los demonios saben que hay un Dios, pero aún así no se someten al liderazgo, no se someten a la voluntad de Dios. Se rebelan en contra de Dios aún así. Mas quiere saber, hombre vano, versículo 20, que la fe sin obras es muerta. Y luego de decir todo esto, de explicar todo esto, de que una fe fundamentada en Dios, que una fe que profesa a Dios, que verdaderamente que está en Dios, produce buenas obras, coloca el ejemplo de Abraham en el versículo 21. No fue justificado por la fe Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces claramente muestra aquí a Abraham como que él creyó en Dios de tal manera que no negó a su hijo a Dios en darlo en sacrificio. Y él lo hizo por fe, como lo vemos en Hebreos capítulo 11, dice lo siguiente, capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Entonces por la fe, Abraham lo hizo por la fe. Él lo hizo por la fe, él tenía fe en Dios, él creía en Dios y él lo hizo por la fe. ¿Ya? Entonces una fe fundamentada, eso es lo que está enseñando Santiago, una fe fundamentada en Dios, una fe en Dios produce buenas obras y no malas, y eso es lo que enseña la Biblia. No está enseñando Santiago que por las obras seremos justificados ante Dios, porque podríamos llegar a contradecir lo que Pablo está enseñando en Romanos 3 y lo que Pablo aún está ejemplificando en Romanos 4, porque en la epístola de Santiago a menudo enfatiza mucho las obras, y podemos llegar a pensar que Santiago simplemente está hablando de que nosotros somos salvos por las obras. Podemos llegar a pensar que entonces hay una contradicción en la Biblia, que la Biblia se contradice, pero no es así, la Biblia no se contradice. Y para demostrar algo resumido de lo que estoy diciendo, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice, porque por gracia sois salvos. Gracia, que es gracia, favor inmerecido, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de ustedes, esto no es de nosotros. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos salvar a otra persona o darle salvación a cualquier persona, a quien se nos presenta, mi vecino, mi familia. No podemos darle la salvación, pues es don de Dios. Es don de Dios. ¿Qué significa don de Dios? No significa aquí, no está utilizando la palabra como algunos dicen, tengo un don de cantar, don de esto y de lo otro. No, sino don, está utilizando esta palabra como regalo. Es un regalo de Dios. Es decir, Dios es quien la da. No por obras. Aquí mismo lo dicen, no por obras. Para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta orgulloso.
porque somos hechuras suyas, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, claramente en todo el consejo bíblico, en todo el consejo que vemos en la Biblia, Dios salva a la persona, ¿por qué? Por la gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero Dios también da las obras, Dios prepara las obras para la persona, ¿para qué? Para que andemos en ellas. Entonces somos salvos por gracias, para que andemos en buenas obras. Las obras no nos hacen salvos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere nuestra salvación y Dios desea también nuestra santificación. Y eso es lo que enseña toda la Biblia. Entonces debemos estudiar todo, ¿verdad? Todo el consejo que Dios da en la Biblia para poder comunicarlo. Porque si nosotros enseñamos solamente una parte, que Dios salva a una persona por medio de la gracia, y no hablamos de la santificación, podemos convertir nuestra estudio de la Biblia, podemos convertir en libertinaje y tomar esa ocasión como vivir como nosotros queramos. Y si comenzamos a hablar solamente comenzamos a hablar que nosotros simplemente reglas y reglas y reglas, y solamente que podemos vivir debemos conseguir nuestra salvación por medio de las obras, vamos a convertirnos en legalistas y vamos a convertirnos en unos mentirosos, a decir todas cosas que no están en la Biblia. Entonces hay que conocer todo el consejo bíblico para poder enseñar a la persona, para poder llevar a la persona a la verdad. Entonces, en conclusión, somos salvos por gracia. Somos justificados por gracia, mediante la fe y no por ninguna obra, ningún mérito. Entonces la Biblia no se está contradiciendo, solamente que Abraham, cuando hizo esa obra, él lo está haciendo ¿para qué? Para demostrar su fe en Dios a los hombres, a personas, ser visible. Hizo notorio que él estaba creyendo en Dios. ¿Ok? Y él fue justificado ante los hombres. Sus obras no lo ayudaron a ser declarado justo ante Dios. Sus obras no lo hicieron ser declarado justo ante Dios. No. Vamos a ver esto más adelante. La disposición de Abraham de sacrificar a Isaac, como se registra en Génesis 22, 1 al 18, fue vista como una prueba para la humanidad de que era un hombre justo. Un hombre obediente a Dios. Vamos a Génesis 22. Génesis capítulo 22. Un momento. Génesis capítulo 22 dice lo siguiente. Voy a leer solamente el versículo 1 al 3 por causa del tiempo. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, analbardó su asno, tomó consigo de sus dos siervos suyos, a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, puedes leer toda la extensión de esto en Génesis 28 al 18, pero aquí Abraham presentó a su hijo. Vemos en la historia después que Dios lo detiene, pero Abraham fue obediente a lo que Dios le dijo, y esto fue como muestra a las personas de que este hombre verdaderamente justo, este hombre verdaderamente creía en Dios. Debido a este acto, Abraham fue justificado por las obras ante las personas. Por lo tanto, desde un punto de vista humano, él podría haberse jactado justificadamente. Romanos 4:2b. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios.
puede gloriarse, puede sentirse orgulloso por lo que él hizo, pero no para Dios. Vamos a ver, porque basado en sus obras, Abraham podría haberse jactado ante los hombres, pero nunca ante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, porque Abraham no fue justificado por obras delante de Dios. Esta es la razón, Abraham no fue justificado por las obras. Como observamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver en el Antiguo Testamento, un momento, vamos a ir al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 5, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Dicen en Génesis 15, versículo 6. Entonces, la Biblia no dice que Abraham se esforzó y luego Dios lo justificó y lo recompensó por su buena obra, sino que Abraham creyó y Dios le contó esa fe por justicia. ¿Ok? Por esa razón, Abraham, no podía jactarse delante de Dios, porque Dios fue quien le dio la justificación, Dios fue quien le otorgó la justificación. Como lo vemos también constantemente ahora en el Nuevo Testamento, Romanos 4:3 lo dice de esta manera: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Luego en el capítulo 4, versículo 9 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Luego en Romanos 4:22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Luego en el libro de Gálatas dice lo mismo. En Gálatas 3:6, Pablo escribe y dice que la fe le fue contada por justicia. Entonces Abraham fue justificado ante Dios por fe muchos años antes del nacimiento y el sacrificio de Isaac. Eso fue cuando leemos en Génesis 15:6, eso fue antes de que Isaac naciera, antes de que el sacrificio de Isaac fuera hecho, antes de que Abraham presentara a Isaac a Dios. Eso fue antes. Entonces vemos claramente que Abraham no fue justificado por la obra que hizo cuando llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado a Dios, sino fue antes, cuando creyó a Dios, claramente como lo registra en la Escritura. Ya que Abraham fue declarado justo ante Dios por fe, aparte de cualquier tipo de obra, no tiene nada de que jactarse ante Dios. No tiene nada de que jactarse. La fe anula la jactancia. Eso es lo que vemos en la Biblia. Vamos a leer Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 27, que dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe, la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Efesios 2:8-10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la Biblia solamente dice que somos salvos por medio de obras, somos salvos por medio de la fe y la gracia, somos justificados por fe y por la gracia, por medio de la fe en Cristo. Somos justificados por eso, y así mismo Abraham fue justificado delante de Dios por la fe. No es algo nuevo, no es algo que vemos nuevo hoy, sino que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el mismo. Y Él justificó anteriormente a los que creyeron en Él. Él los justificó, y hoy en día también son justificados los que creen en Él, los que colocan su fe en Él.
los que creen en su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice lo siguiente: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Entonces vemos que ahora Pablo dice, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Un ejemplo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Lo que dice la Escritura es, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. En Génesis 15, versículo 6. Eso es lo que dice en la Escritura. Las Escrituras confirman que en el momento en que Abraham creyó a Dios, la justicia de Dios se le acreditó como un regalo gratuito. Entonces eso es lo que dice la Escritura. Al momento que Abraham cree en Dios, Dios le cuenta la justicia. Dios le cuenta la fe como justicia. Eso es lo que dice la Escritura. No dice que Abraham se esforzó, no dice que Abraham obró por esa justicia, para alcanzar esa justicia que Dios le otorgó, esa justificación, sino que Dios se la dio gratuitamente. Puesto que Abraham fue declarado justo como un regalo gratuito y no sobre la base de ninguna de las obras que había hecho, él no tenía nada de qué presumir ante Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios se la había dado. Dios se la dio a pesar de que él no había hecho nada para merecerla. Dios se la dio gratuitamente. Dios fue el que se la dio. Dios fue el que obró, o sea, Dios fue el que declaró a Abraham justo. Entonces, hoy en día, ¿qué nosotros hacemos? Hoy en día no nos jactamos cuando sabemos que somos justificados. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos justifica. Es gracias al Señor Jesucristo. Fue Cristo que obró en aquella cruz. Fue Cristo que fue a la cruz. Fue Cristo que murió por nosotros. Fue Cristo. Nosotros simplemente decimos que es gracias a Él y solamente gracias a Él que hoy podemos ser justificados delante de Dios. No nos jactamos de eso. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Los salarios se pagan a una persona que los ganan a través del trabajo. Tienes que esforzarte, tienes que ganártelos. Si tú no trabajas, no te lo dan. Pero así no es la justificación. Así Dios nos justifica a las personas como un salario. Los salarios nunca son considerados un regalo o un favor. Los salarios son un pago merecido. Es porque lo mereces. Te trabajaste, te esforzaste por ello. Ahora como trabajaste, te dan tu pago. Lo que se supone que merece el trabajo que hiciste. Romanos 4, versículo 5, dice lo siguiente: mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham descubrió que Dios no clasifica la fe como una obra. Dios no clasifica la fe como una obra, mas al que no obra si no cree. Para Dios la fe es lo opuesto a la obra. Pero para Dios la fe es opuesta a la obra. Vamos a ver de esto. La fe no es algún tipo de esfuerzo o contribución dada a Dios a cambio de la salvación. Romanos 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe no es un esfuerzo, no es una contribución que estamos dando a Dios, no es algo que nosotros estamos contribuyendo con Dios para que Dios nos salve. No, solamente estamos descansando, confiando que Él nos salvará. Estamos confiando, ¿no?, que Él es quien va a obrar, que va a cumplir su promesa. Nosotros confiamos hoy en día en Cristo porque Él nos va a salvar. Confiamos que Él fue que hizo la obra, que su obra fue suficiente para salvarnos. Nosotros estamos confiando en Dios en ese momento. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo, nosotros estamos descansando en aquello, ¿no? Estamos descansando, no estamos trabajando por ello, estamos descansando que Dios es quien nos salva. De hecho, la fe bíblica es cesación de todo esfuerzo humano, es decir, no se está esforzando más. Cuando tú crees en Cristo, tú no estás forzándote más para ganarte la salvación. ¿Por qué? Porque al momento de creer, ya tú eres salvo. Al momento de creer en el Señor Jesucristo, eres salvo.
porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia, todo aquel que cree. Por lo tanto, dado que la fe no es trabajo o esfuerzo de ningún tipo, una persona no puede recibir un pago o recompensa por ello. Él no tiene nada para merecerlo. Él no está trabajando por ello. Él solamente está creyendo, descansando, esperando, confiando, está depositando su fe en que Dios es quien va a hacer la obra, es quien Dios quien nos va a salvar. Romanos 4, vamos a Romanos 4, versículo 16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, es por fe, para que sea por gracia, dice en Romanos 4:16. Luego leemos en Romanos 11:6. Romanos 11:6 dice lo siguiente: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y por obras ya no, y si por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra, es decir, ya no es por obras. En pocas palabras, ya no es por obra, es por gracia, porque no lo merecemos, por gracias. Ya vimos en la clase anterior que la ley de Moisés, ninguna persona podrá ser justificada ante Dios. Ninguna persona. No es suficiente nuestras buenas obras, nuestros mayores esfuerzos por cumplir la ley, no es suficiente para que Dios nos declare justos, debido a la razón de que nuestras obras son imperfectas y no alcanzamos el estándar perfecto de la justicia de Dios, y nuestras obras son insuficientes. Simplemente la justicia de Dios es incansable, no la podemos alcanzar nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Por la fe en el Señor Jesucristo, por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Es importante notar que la fe bíblica no es un sentimiento de buena voluntad acerca de Dios, como algunas personas sugieren. Romanos 4:5 dice, Romanos 4:5, voy a volver a leer Romanos 4:5, dice: mas al que no ora, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si no cree en aquel, una persona, en aquel. En el caso de Abraham, su fe estaba en Dios. Su fe estaba descansando ¿en quién? En Dios, estaba puesta en Dios. Abraham creyó en nuestro bondadoso Dios, quien gratuitamente declara personas indignas justo a su vista. Es Dios quien declara una persona indigna y merecedora de su amor y merecedora de su gracia, que Dios la declara inocente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Dios bondadoso, y Él lo hace cuando la persona cree en Él. Y este es Dios, así Dios se ha manifestado. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a ver cómo Dios se ha manifestado, ¿no? Por medio de Abraham, en Abraham, porque no fue Abraham que buscó a Dios, sino vimos, por eso es que di esa pequeña introducción, para que viéramos que fue Dios quien llamó a Abraham, no fue Abraham que estaba buscando a Dios. Entonces, Dios se manifiesta en la vida de Abraham. Abraham cree en Dios y Dios le cuenta su fe, le cuenta su fe por justicia. Dios le justifica. Entonces, así hoy en día, Dios se manifiesta en nuestra vida por medio del Evangelio. Nosotros creemos el Evangelio. Nosotros creemos que Dios fue quien envió a su Hijo, que Dios fue quien proveyó ese sacrificio para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos, que fue Dios quien levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, para demostración y declaración pública de que ese sacrificio fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Nosotros solamente creemos en Él. Y por medio de la fe Dios nos declara justos.
inocentes. La fe bíblica siempre tiene un objeto donde depositar esa fe. Como se ve en la frase, sino en aquel que cree. El objeto digno de la fe de Abraham era el Mesías venidero. Era el Mesías venidero. Abraham creyó que el Mesías venidero era totalmente capaz de salvar. Sabemos que Dios hizo una promesa de una simiente. Y esa simiente, hablando, cuando le dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso estaba apuntando al Mesías, era una profecía mesiánica. Eso lo leemos en Gálatas, que la simiente se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Y dice en Hebreos 11 al 13, dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos creyeron, aquí está encerrando todas aquellas personas que fueron nombradas en los versículos anteriores, y en una de esas personas estaba Abraham. Y sabemos que Dios le hizo una promesa de la simiente, y Abraham creyó en Dios. En esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Su fe estaba puesta en esa promesa que Dios le había hecho. Aunque Abraham no conocía el nombre del Mesías, ni la obra precisa que haría para nuestra salvación, a pesar de ello confió en él. Sabemos que Abraham no tenía toda la revelación de toda la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo, sino que solamente Dios le mostró una parte y él creyó, como lo dice el Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso, el mismo Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 8, versículos 56. Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. El Señor Jesucristo lo dijo: mi día, el día del Mesías. El Señor Jesucristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Hoy en día, el objeto de nuestra fe es todavía el Mesías, Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados y resucitó. Es Él, es por medio de Él que nosotros somos salvos, es por medio de Él, es en Él quien confiamos. Dios atribuye la justicia a toda persona que cree en Él. Eso es lo que Dios hace con los que creen en su Hijo. El quien, como dice en Romanos 2, Juan capítulo 3, versículo 10, capítulo 3, versículo 18, que en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, claramente, si tú no crees en el Hijo de Dios, Dios no te va a justificar. Lo que te espera es lo que mereces, condena. Pero más, si tú crees en Dios, si tú crees en el Señor Jesucristo, en el mensaje que Dios da a través del Evangelio, que es salvación por medio de su Hijo, si tú crees en Él, Dios te va a justificar por la gracia, porque no lo mereces. Mas si tú rechazas esta gracia, Dios te va a condenar por no haber creído en su Hijo Jesucristo. En Juan 6:29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es lo que es la voluntad de Dios para la vida, para tu vida, para mi vida, para la vida de todos aquellos que en el momento que el Señor Jesucristo estaba, y en la vida de muchas personas en este mundo. Esta es la hora que creamos en el que Él ha enviado. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Romanos 4:23 al 25 dice: y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham,
sino que también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él. Perdón, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ves? El Señor Jesucristo fue quien hizo la obra. El Señor Jesucristo, es que por Él es que somos salvos. Es por Él que Dios Él es el medio, el único camino al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos que Abraham vio el día del Mesías. Abraham vio el día con la venida del Mesías, como lo dijo el Señor Jesucristo. Vio su día y se gozó. Él creyó en Él, a pesar de que a pesar que no tenga la revelación completa, pero hoy en día nosotros tenemos la revelación, la venida del Señor, todas las cosas que Él hizo, y aún podemos comprobarlos. Sus sufrimientos estaban escritos antes de que Él viniera. Todos sus padecimientos, lo que tenía que padecer, estaba escrito. Y también estaba escrito que Él resucitaría, y todas esas promesas se cumplieron. Nosotros también tenemos que creer en Él. Ese es el objeto de nuestra fe, la fe cristiana, en nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ahora vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor, de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú estás creyendo en Dios el Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan? El que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Si tú crees en el Hijo, estás creyendo en el que le envió. ¿Quién es que le envió? Dios el Padre. Entonces, vemos entonces cualquier persona que diga, yo creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre, esta persona que llega a decir esto está muy equivocado. Porque Dios fue quien envió a su. Dios mismo lo dice en su bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego dice, este es mi Hijo amado, a Elohim. Y Dios fue manifestado, como lo dice en Timoteo, Dios fue manifestado en carne, visto, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién está hablando aquí? Es del Señor Jesucristo. Es Jesucristo, la imagen misma de Dios invisible. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Él es Dios en carne, Dios hombre. Él es quien debemos creer, y por medio de creer en Él, en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros, es que Dios nos justifica. Gracias a Él. Entonces, qué misericordia tan grande. Pasemos entonces. Aquí vemos una imagen que vemos las personas en el Antiguo Testamento observando ¿a qué? Al futuro, al Mesías venidero que le había prometido, y vemos que está ofreciendo un sacrificio, y ya sabemos que esos sacrificios están apuntando al Mesías. El Mesías venidero están apuntando a lo que había de ser el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos que los del Antiguo Testamento eran justificados por fe, cuando creían en lo que Dios le estaba revelando acerca del Mesías. Hoy en día, nosotros, en el Nuevo Testamento, la persona del Nuevo Testamento y nosotros hoy en día, nosotros somos salvos por fe cuando miramos y vemos la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces es muy importante entender esto. Entonces, no solamente esto es algo nuevo en el Nuevo Testamento, sino que simplemente el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor Jesucristo, era por fe en Él, en el Mesías que habría de venir. Y hoy en día somos salvos por la fe, somos justificados por la fe
en el Mesías, como en el Mesías, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Romanos capítulo 4, versículo 5, que justifica al impío. Que justifica al impío. ¿Quién es él? Dios. Dios es el que justifica al impío. Abraham se regocijó al saber que Dios declara al pecador justo a él a través de la fe, no como una recompensa por ser una buena persona. ¿Okay? Y nosotros también deberíamos regocijarnos, sentirnos gozosos de esto, porque esta es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Romanos 6, 8, vamos a la lectura. Romanos capítulo 6. Romanos 4, del versículo 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Del mismo modo, el rey David fue justificado por gracia ante Dios. Ahora Pablo va a utilizar otro ejemplo en el rey David, que él dio testimonio, él escribió de que, que sus pecados eran perdonados por Dios. Lo perdonaba, Dios no tomaba en cuenta su pecado, Dios lo justificaba por ninguna obra. Entonces, David es considerado en el Nuevo Testamento como una persona que Dios la utilizaba, una persona que Dios lo utilizaba para comunicar su palabra, como un profeta. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 30, pero dice aquí Hechos capítulo 2, versículo 29 al 30, varones hermanos, se te puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, a su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para hacerse sentar en su trono. Entonces David era contado como un profeta, porque vemos profecías de que David en sus salmos escribió, que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Romanos 4:6, como también David, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, David también escribe esto en el Salmos 32. David proclamó la justificación por gracias cuando escribió: cuán maravilloso fue que Dios lo declarara justo aparte de sus obras. Romanos 4, versículos 7 al 8 dice: David, un asesino y adúltero. Nosotros sabemos bien la historia, bueno, tal vez algunos no lo conocen, pero sabemos bien la historia que David, cuando se metió con la mujer de Urías, cometió un adulterio con la mujer de Urías, Betsabé, y de esa mujer salió embarazada. Luego David se involucró en el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, y Dios se enojó contra él, y bueno, él se arrepintió de lo que había hecho y Dios le perdonó. Estaba extremadamente agradecido de que Dios lo declarara justo, basado en la gracia. David, se regocijó en tres aspectos de la justificación. Entonces, David, un pecador, un asesino, un adúltero, Dios lo perdonó, Dios lo justificó porque creyó en él. Romanos 4:7. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. David se regocijó de que Dios perdonó sus pecados, especialmente porque no merecía perdón por las cosas que había hecho. Él no merecía. ¿Qué dicta la ley? Que un asesino merece muerte, que un adúltero merece muerte. Eso es lo que dicta la ley. Eso es lo que merece una persona que ha hecho estas cosas.
Y en vez de Dios condenarlo, en vez de Dios quitarle la vida, Dios lo perdonó porque creyó en él. Dios le perdonó sus pecados, Dios lo justificó. Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. David se regocijó porque Dios quitó sus pecados de su vista. Entonces, esto simplemente es como alegórico, ¿no? Simplemente es como Dios quita de los pecados de su vista, pero en cierto sentido Dios tiene que hacer justicia. Dios hace justicia. Y que cuando vemos en el Nuevo Testamento que Dios castiga los pecados en el Señor Jesucristo. Es decir, Dios descarga su ira que debería descargar contra nosotros, la descarga en su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es el Señor Jesucristo fue la expiación por nuestros pecados. Él fue que se colocó en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos y nuestros pecados fueron quitados. Ahora Dios no ve nuestros pecados, ahora Dios nos ve como en Cristo, nos ve en Cristo y ahora somos justos delante de Dios por la justicia de Cristo. Salmos 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como padre se compadece de los hijos, se compadece de los que le temen. Romanos 4:8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David se regocijó de que Dios no contó su pecado contra él, sino que él lo contó como justo. Entonces, Dios no cuenta el pecado de David y Dios lo perdona. Dios lo declara inocente. ¿Por qué? Porque él cree en él. Él creyó en él. Y de la misma manera hoy en día, pero es gracias al Señor Jesucristo que puede acontecer esto. Es gracias al Señor porque Dios ya sabía, Dios había sabido en su omnisciencia que el Señor Jesucristo vendría y expiaría nuestros pecados. Ese era el plan redentor que tenía Dios en su soberana voluntad. Entonces, 2 Corintios 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios no estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿qué haría Dios si Dios no tomara en cuenta nuestros pecados? Si Dios hiciera justicia, solamente hiciera justicia, Dios habría condenado a David, habría condenado a Abraham, nos condenaría a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos gracia, nosotros no merecemos misericordia, nosotros no merecemos que nuestros pecados sean perdonados. Pero es por la gracia de Dios, es por su gracia que somos justificados, es por su gracia que somos perdonados. Gracias al Señor Jesucristo. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto lo hizo el Señor Jesucristo, para quitar de en medio el pecado. Y gloria a Dios por esto. Gracias a Dios es que Abraham fue justificado. Gracias a Dios fue que David fue justificado, no por sus obras, porque él merecía morir. Fue justificado por su obra, por la fe en Dios. Y así hoy en día nosotros somos justificados por Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros. No por obras somos justificados. Ahora vamos a leer Romanos, otra vez, el capítulo 4, el versículo 9. Vamos al versículo 9 y dice, es pues esta bienaventuranza, es decir, esta dicha, esta bendición, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, es decir, los no judíos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la justicia por
le fue contada la fe por justicia. Entonces, la justificación de Abraham por gracia a través de la fe prueba que la justificación no tiene nada que ver con ser parte de Israel. No tiene nada que ver, porque ya sabemos que muchos piensan, bueno, judíos pensaban y piensan que por ser linaje, ser descendientes de Abraham, de Israel, serán justificados. O por comportarse de esa manera, serán justificados, ¿no? Obedeciendo la, obedeciendo los mandamientos, obedeciendo la ley, que van a ser justificados por ser descendientes de Israel o por ser circuncidados, pero no es así. Vamos a ver por qué. Romanos 4:9a. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Es la justificación por fe a través de la gracia para la nación judía solamente? No, es para todas las personas. ¿Cómo sabemos esto con certeza? Vamos a ver cómo. Romanos 4:9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Era Abraham un judío cuando Dios lo justificó? ¿Era Abraham un judío cuando Dios lo justificó? No. En Génesis 15:6, cuando Dios lo declaró justo por fe, Abraham todavía era un gentil incircunciso. Abraham todavía era un gentil. Abraham todavía no había sido incircuncidado. Todavía no, Dios no le había dado la circuncisión. Entonces, a Dios lo justificó cuando aún no había sido circuncidado. Esto significa que judíos y gentiles, es decir, no judíos, por igual pueden ser justificados por fe. Hoy en día, Dios puede justificar a todas las personas al creer en el Hijo de Dios, sean judíos o no sean judíos. De la misma manera como Abraham fue justificado antes de ser circuncidados, los incircuncisos, las personas no judías, pueden ser justificadas ante Dios de la misma manera que Abraham fue justificado. Entonces esto es algo maravilloso y esto es solamente gracias a la obra que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Es gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces esto es todo por hoy. Espero que te haya sido de bendición. Y bueno, vamos a terminar.